Bienvenidos y bienvenidas al primer vídeo respuesta de Dúvidas. Hoy vamos a responder a un vídeo que salió ayer por la tarde de Academia Play, un canal que es fantástico, seguro que ya lo conocéis, tiene unas animaciones súper curradas, un contenido muy bueno en general, pero en este vídeo de ayer no estoy muy de acuerdo y les he escrito a sus canales oficiales si les importaría o si les molestaría que hiciese un vídeo respuesta. Me han dicho que para nada, así que procedo. Voy a hacer lo típico de darle play, voy a verlo a cámara rápida así, voy a ir comentando a medida que el vídeo avanza. Así que voy a intentar hacerlo en una toma, aunque salga mal, o sea que podéis burlaros de mí después. Eso sí, tengo que decir que no es técnicamente un vídeo respuesta, digo, no es técnicamente un vídeo reacción porque ya vi el vídeo ayer por la noche, o sea que lo voy a ver ahora por segunda vez. Si crees que estoy haciendo trampa, pues lo siento, puedes ver este vídeo también 5 veces antes de responder si quieres, ¿vale? Adelante. Vamos a contaros qué hay detrás de la persona sobre la que más se ha escrito y hablado en la historia de la humanidad, Yeshua ben Yosef, Jesús, hijo de José, es decir, Jesús de Nazaret. Pero no vamos a hablar de él desde el punto de vista religioso. Descubriremos al Jesús histórico despojado de su faceta divina, al hombre de carne y hueso que se esconde detrás de la figura que todos conocemos como Cristo, traducción del hebreo Mesías, que significa ungido. La primera pregunta que debemos hacer... Bien, me parece un enfoque muy acertado, sobre todo para empezar, porque entiendo que no tienes por qué aceptar de base que Jesús es Dios y todo ese rollo, ¿no? Ahora tampoco, también os animaría a que no te posicionaras directamente con negar que pueda ser así. No sé si me estoy explicando. Jesús podría ser solamente un hombre, o Jesús podría ser quizás el Hijo de Dios, como creo yo, que él mismo decía. Te animo a que te abras a cualquier tipo de posibilidad y, y con esa apertura examines el tema, ¿vale? En fin, continúo. Que debemos hacernos es si desde un punto de vista científico se puede demostrar su existencia. La respuesta es que sí. Sabemos que nació en tiempos de Octavio Augusto, que gobernó entre el 27 a.C. y el 14 después de Cristo, y que muere en tiempos de Tiberio, que gobernó entre el 14 y el 37 después de Cristo. Y si estamos hablando de hace más de 2000 años, ¿cómo podemos saber que Jesús de Nazaret fue real? Pues sobre todo gracias a los testimonios escritos y a la arqueología. Su existencia puede ser verificada por las menciones que hacen de él diferentes autores. Vamos a comentar las que hacen dos historiadores no cristianos de la antigüedad, Tácito y Flavio Josefo, décadas después de su muerte, cuando el cristianismo comenzaba a extenderse por el mundo. Tácito habla de él en sus anales en una crítica al gobierno de Nerón, que fue del 54 al 68 después de Cristo. Dice lo siguiente: por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones. Por sus ofensas, el pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Reprimida por el momento, la fatal superstición irrumpió de nuevo no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Se ve que Tácito no tenía muy buena opinión de sus compatriotas romanos, pero además el texto prueba la existencia, ya en el año del gran incendio de Roma, bajo el gobierno de Nerón, de un grupo de seguidores de un tal Cristo. Es muy importante porque nos dice que el nombre de cristianos viene de Cristo, que fue ejecutado durante el reino de Tiberio por el procurador de Judea, Poncio Pilato. Ahora veamos el testimonio. Hasta aquí todo me parece impecable, o sea, bueno, entiendo que en un vídeo tan corto no te metas con el tema de la fiabilidad del testimonio de Tácito, pero bueno, es cierto que en su testimonio no aparece una muy buena opinión sobre sus compatriotas de Roma y tampoco aparece una muy buena opinión sobre los cristianos y la superstición en la que supuestamente creen, ¿no? Lo cual da cierto peso a su perspectiva, ¿no? Ahora veamos el testimonio de Flavio Josefo, un judío de familia noble. Flavio Josefo. En la primera revuelta judía fue hecho prisionero por los romanos, que curiosamente, más tarde, le concedieron la ciudadanía. El texto en el que habla de pasada sobre Jesús es conocido como Testimonio Flaviano, y pertenece a su obra... Este tema de la vida de trepa de Flavio Josefo es ampliamente conocido e interesante también, por cierto. Pertenece a su obra Antigüedades de los Judíos. Se sabe que el Testimonio Flaviano ha sido copiado y reescrito a lo largo de los siglos, y se piensa que los copistas cristianos le fueron añadiendo palabras al texto. El conservador viene a decir: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que deciden la verdad con gozo. Y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles además. Era el Mesías. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él los santos profetas. Aunque la mayoría de los historiadores piensan que Flavio Josefo realmente escribió: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, y atrajo hacia él a muchos judíos. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron. Oye, me parece muy bien el gesto de poner cuál es el texto que se conserva hoy, porque es cierto que todos los manuscritos que tenemos en griego, de los más antiguos por lo menos, tienen ya este texto, es decir, no sabemos exactamente qué fue lo que escribió originalmente, pero también es cierto que la mayoría de los historiadores y filólogos que estudian el tema aceptan que el texto se parecía más al segundo que pone. O sea, me parece genial. Me parece genial que ponga los dos para que se puedan comparar y que cada uno pueda sacar sus conclusiones. Y estoy de acuerdo con las tuyas, ¿vale? Con este tema concreto. Debemos tener muy en cuenta los textos de los historiadores de la antigüedad, pero no es bueno creernos todo lo que nos cuentan como una verdad absoluta, ya que fueron copiados y traducidos muchas veces y puede que sean totalmente de acuerdo. Palabras nuevas a sus escritos. Ya tenemos varios testimonios de dos autores no cristianos que nos hablan sobre Jesús. A esto añadimos otra prueba, en este caso arqueológica, de los elementos que rodean la época en la que vivió la figura central del cristianismo. En el anfiteatro de Cesarea, una ciudad romana que está en la costa de Israel, se ha encontrado la conocida como Piedra de Pilato, que tiene una inscripción en la que se dice que Poncio Pilato construyó un edificio en honor al emperador Tiberio en esa ciudad. Ahora debemos aclarar que la transmisión histórica de su figura ha sufrido a lo largo de tantos años muchas transformaciones. Cosas que tomamos como originales del cristianismo se fueron estableciendo a lo largo de los siglos, muy lejos ya del tiempo en el que vivió el auténtico Jesús. Veamos las más curiosas.
La formación del canon será gradual, pero será en el... Me parece interesante esta parte arqueológica. Yo quizás introduciría algunas cosas más, porque técnicamente la piedra de Pilato no demuestra nada sobre Jesús de Nazaret mismamente, solamente demuestra la existencia de Pilato, lo cual confirma también el marco histórico en el que los evangelistas ubican a la figura histórica de Jesús, ¿no? O sea que es interesante, pero bueno, técnicamente no demuestra nada sobre Jesús, ¿no? También con respecto a los testimonios de antes, entiendo que no se trata en un vídeo tan corto, pero es interesante saber que hay más escritos, no solamente son Tácito y Josefo. De hecho, Josefo tampoco es el único texto en el que habla de Jesús, hay algún otro en el que lo menciona de pasada, en el mismo libro de las Antigüedades, y hay otros escritores también ajenos a ellos que mencionan a Jesús y que también son muy interesantes de ver. Puedes echarle un ojo a mi vídeo anterior y ves algunos ejemplos, y si no, puedes buscar en Google. 325, cuando los obispos convocados por el emperador Constantino a Nicea... Evidentemente, sobre el tema arqueológico también hay mucho más que lo que se dice aquí, ¿no? Pero como ejemplo anecdótico está también interesante. El emperador Constantino a Nicea dan forma a una doctrina oficial para el cristianismo. Evangelio significa buena noticia. Los evangelios son textos escritos bastante después de la muerte de Cristo. Hay 4 canónicos... Interesante. Ayer por la noche creo recordar que cuando vi el vídeo, ahí mismo también se decía que en el año 325 en Nicea es cuando se escoge, se decide una doctrina oficial para el cristianismo, y también se escogen los 4 evangelios canónicos entre muchos otros que habría entre los cuales que escoger, ¿no? Me parece muy bien que se haya rectificado. Si lo has hecho, a lo mejor estaba en otra parte del vídeo, pero si lo has rectificado me parece genial, porque eso es de sabios y bueno, era incorrecto. No fue en Nicea en el 325 cuando se eligió el canon, sino que en todo caso los concilios habrían sido el de Cartago en el 393, en el de Hipona en el 397, al revés, perdón, Hipona 393, en fin. O sea, más tarde aún que en Nicea, los cuales, por cierto, ratificaban las decisiones del concilio de Roma o del sínodo de Roma ya anterior. Pero al mismo tiempo también los 4 evangelios no se eligieron en aquel momento, sino que ya desde el principio, desde los escritores inmediatamente después, que escribieron inmediatamente después de los evangelistas, siempre se aprobó la autoridad y la fiabilidad de los 4 evangelios canónicos. Papías de Hierápolis habló del tema, Ireneo de Lyon habló del tema, Tertuliano habló del tema, en el fragmento de Muratori se habla del tema, incluso los movimientos heréticos, como al que pertenecía Taciano, también aceptaron estos 4 evangelios. Taciano lo prueba, por ejemplo, escribiendo el Diatesaron, que es precisamente una armonización, la primera armonización que se conoce de los 4 evangelios. Alguien que no aceptaba la doctrina de la Iglesia más extendida, sin embargo, aceptaba los 4 evangelios. Y esto es así en toda la cristiandad a lo largo de toda la historia. O sea, no se eligieron esos evangelios como si fuesen 4 entre otros. Siempre fueron los considerados más fiables, y además son los más antiguos que tenemos a día de hoy, ¿no? En fin, continúo. Hay 4 canónicos y muchos otros apócrifos. Los 4 evangelios canónicos, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son un conjunto de pequeños relatos o colecciones independientes. Unos se inspiran en los otros y en numerosas ocasiones se contradicen entre sí. Recogían dichos o hechos de Jesús y fueron escritos y agrupados entre el año 60 y el 110, es decir, mucho después de la muerte. Bueno, esto es interesante. O sea, sí que es cierto que una perspectiva que actualmente está muy en boga, considera, bueno, la crítica de las formas se suele llamar, incluso la crítica de la redacción también recoge esto. Se habla de que los evangelios se han compuesto a partir de pequeñas piezas, pequeños fragmentos que ya hablaban sobre lo que Jesús decía, ciertos relatos concretos, y sobre todo colecciones de dichos de Jesús. Ahora bien, esto hay que decir que tampoco yo no lo veo tan claro, en primer lugar porque a día de hoy se acepta también que los autores de los evangelios no fueron meros recopiladores o compiladores, sino que también tuvieron un papel a la hora de seleccionar, adaptar y dar su propia visión al escribir el texto. Esto podríamos pensar que le resta credibilidad, pero en realidad nos ayuda también a no convertir los evangelios en simplemente un puzzle, sino poder ver cada uno de ellos en panorámica y comprobar pues cuál es la coherencia interna que tiene, comprobar si el evangelista en cuestión es fiable con respecto a los datos arqueológicos, por ejemplo, que conocemos hoy. O sea, los datos históricos, por ejemplo, y geográficos que a día de hoy conocemos gracias a la arqueología y a otras fuentes, y también nos ayudan a saber si es sincero como para admitir cosas que a él mismo y a otros, bueno, y a Jesús mismo y a los apóstoles y a la primera iglesia los dejan en evidencia. Creo que es el caso. Creo que los evangelios, una de las evidencias de la fiabilidad de los evangelios tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Así que, oye, está guay que puedas ver cada parte por separado, pero te animo a que no te quedes solamente ahí, sino que también veas cada evangelio como una obra completa e independiente, porque es lo que realmente son. Otra cosa es el proceso por el cual se hayan escrito. No sé si me explico. Mucho después de la muerte de Cristo, por personas que no le conocieron directamente.
Aún así, La idea de que hayan sido escritos bastante después de la muerte de Cristo por personas que no lo han conocido directamente es algo que yo cuestionaría, en realidad. Es cierto que algunos de ellos, el ejemplo de Marcos es claro y el ejemplo de Lucas también, han sido escritos por personas que no conocieron a Jesús. Ahora bien, tanto el de Mateo como el de Juan, desde el principio, la Iglesia cristiana ha defendido, y desde el principio digo mucho antes de Hipona, los primeros escritores cristianos que defendieron estos evangelios lo hicieron precisamente desde la base de que habían sido escritos por Mateo y por Juan, que fueron personas que habían estado con Jesús, ¿no? Creo que hay ciertos datos que dan los evangelios que no podrían haber sabido si no hubieran tenido esa relación con Jesús. Y es interesante que la exactitud con la que se habla de los nombres de las personas y las cuestiones geográficas, esto lo podéis ver en el argumento número 1 de mi vídeo anterior, del segundo vídeo del curso histórico, tenéis datos sobre eso, así que no me alargo, pero muchas de estas cosas hacen pensar que las personas que escribieron los evangelios eran realmente muy cercanas a esos hechos, o sea que creo que tiene bastante credibilidad la idea de que fueron escritas por gente que sí conoció a Jesús. Además de que esa siempre fue la posición aceptada por prácticamente todo el mundo, desde Papías de Hierápolis, insisto, en adelante, y curiosamente nunca hubo nadie que cuestionase esto en la antigüedad, que también me parece muy interesante. Ni siquiera los movimientos heréticos, una vez más, no es que no cuestionasen que esos evangelios eran de los que uno se podía fiar, sino que tampoco cuestionaron esta idea de que habían sido estas personas quienes los habían escrito, ¿no? Eso me parece interesante. En la ausencia de una teoría que haga competición con la teoría que siempre ha sido sostenida por el 100% de la gente que tenemos, ¿tenemos que aceptarlo necesariamente? Pues no necesariamente, creo. Ahora bien, dar por supuesto que no fueron escritos por personas que conocieron a Jesús, me parece mucho decir. Por lo menos es decir mucho más de lo que realmente sabemos con seguridad. Son muy valiosos porque nos transmiten a un Jesús de Nazaret lejos de la divinización posterior, a un Jesús real, como una persona de carne y hueso que tenía hermanos. Marcos 6:3, que se enfada como el ser humano que fue. Mateo 21:12, que llora porque su amigo Lázaro se ha muerto. Juan 11:35, o que se desespera en la cruz. Marcos 15:34. En los evangelios abundan las referencias a que Jesús tuvo hermanos y que estos hermanos se llamaban Santiago, José, Simón y Judas, además de 2 hermanos cuyos nombres desconocemos. Santiago, uno de los testigos que vieron a Jesús resucitado, se convertirá en uno de los pilares de la comunidad cristiana de Jerusalén tras la muerte de su hermano Jesús. La Iglesia también ha interpretado el término hermano como hermanastro, pudiendo ser estas personas fruto de un matrimonio anterior de José. Bueno, interesante ese énfasis en la cuestión de los hermanos de Jesús o hermanastros o como lo quieras llamar. Nada que decir sobre eso, pero debo decir que es cierto que en los evangelios canónicos, en los evangelios de la Biblia, aparece esta faceta humana de Jesús como alguien que efectivamente que llora, como alguien que me parecen geniales los ejemplos que habéis puesto, pero al mismo tiempo no hay que olvidar que en estos mismos evangelios se muestra también la faceta divina de Jesús atribuyéndose cosas que solamente, derechos por ejemplo, que solamente pertenecerían a Dios, como es el perdonar pecados, como es el ser quien va a juzgar al mundo, como es el que decir a la gente que si me seguís a mí, entonces tenéis vida eterna, quien crea en mí, aunque muera vivirá, etcétera, etcétera. Y también decir, desde el primero de los evangelios ya, que si le rechazamos a él, entonces estamos rechazando a quien le envió y que el destino eterno de las personas depende de nuestra actitud hacia él mismo. Esto Jesús lo dice ya en esos evangelios desde Marcos y en adelante. Te animo a que los leas por ti mismo si tú que me estás escuchando no los has leído, y verás perfectamente cómo se describe a Jesús en esta doble faceta, que es la que muchos han defendido desde el principio hasta hoy, ¿no? Que Jesús era efectivamente divino y que también era efectivamente humano. Y es interesante también que no solo en los evangelios, sino incluso en escritos anteriores a los evangelios, como las cartas de Pablo, por ejemplo, la carta a los Filipenses, ya se habla también de Jesús como alguien divino y preexistente, que no quiso aferrarse a su posición como Dios, sino que quiso tomar forma de siervo, dice, y hacerse ser humano para poder morir por los pecados del mundo y todo eso. O sea, eso no es de evangelios posteriores y ni siquiera nace con los primeros evangelios escritos, sino que ya se habla de eso antes de que el primero de los evangelios haya sido escrito, en las primeras cartas, es decir, en los documentos más antiguos que tenemos de la Iglesia primitiva. O sea, no es un invento posterior. Si es un invento que se hizo ya en aquel momento, justo después de que Jesús muriese. Es interesante, me parece. No hay ninguna fuente fiable desde un punto de vista histórico que nos describa el aspecto que tenía Jesús, como todos lo solemos imaginar. Totalmente cierto. Hasta finales del siglo IV no encontramos en las catacumbas de Comodilla, en Roma, una representación que se ajuste a esa descripción, que curiosamente está inspirada en filósofos paganos o incluso en uno de los más importantes dioses romanos, Júpiter. Efectivamente, de hecho algunas de las primeras imágenes de Jesús que se escribieron, por ejemplo alguna imagen del buen pastor agarrando esto, eran imágenes de dioses extraídas de dioses griegos como Hermes o como Orfeo, por ejemplo. El uso de la cruz como símbolo del cristianismo también es posterior. Los primeros cristianos usaban símbolos como el pez o el ancla que les servían para identificarse entre sí. La primera representación que conocemos del símbolo de la cruz es la del famoso grafito de Alexámenos, probablemente del siglo I.
En él se representa a un hombre con una cabeza de asno crucificado en una cruz. Debajo de él hay otro con el brazo levantado y un texto que dice con ironía: Alexamenos adorando a su Dios. Con este tema de la iconografía estoy totalmente de acuerdo. Es cierto que, bueno, quizá podríamos mencionar algún símbolo más, como el crismón, por ejemplo, pero es cierto que el símbolo de la cruz, al principio los cristianos no lo utilizaban. De hecho, la primera representación gráfica que tenemos, efectivamente, de Jesús crucificado, es esa burla del grafito de Alexamenos con cabeza de burro y tal, burlándose de los cristianos, de que su supuesto Dios, según dice ese grafito, había sido crucificado, ¿no? Esto es una de las razones por las que cualquier historiador acepta la crucifixión de Jesús como un hecho histórico, porque nadie inventaría algo así, porque era algo totalmente vergonzoso y por eso los cristianos al principio no se identificaban directamente con ese símbolo, sino con otro símbolo relacionado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hasta el siglo III no se empieza a usar la cruz como símbolo del cristianismo, y hasta la Edad Media no aparecen las primeras cruces con Jesús incluido. El establecimiento de la fecha del nacimiento de Cristo, que siglos después de su muerte fue fijada en la noche del 24 al 25 de diciembre, no es porque Jesús realmente naciera en ese día que ni siquiera en los evangelios se menciona, sino por su cercanía con el solsticio de invierno, siendo este día muy importante en muchas religiones de la antigüedad. Por ejemplo, en Roma. Totalmente de acuerdo, o sea, ese día del 24 al 25 es un invento posterior y esto me imagino que no supondrá ningún problema de fe para nadie, porque es que la Biblia no habla de esta fecha de nacimiento, simplemente es algo que tiene que ver con la liturgia y con las festividades, efectivamente, anteriormente de Roma, y a día de hoy, bueno, tenemos la Navidad y todo esto, pero es cierto que Jesús no nació en aquel momento, ¿no? A partir de ahí ya cada uno que piense y saque sus conclusiones, pero bueno, eso no afecta para nada digamos, al Jesús de la fe o a la cuestión de la divinidad de Jesús, ni a nada parecido, ni tampoco a si los evangelios son fiables, porque como dices tú mismo, como dice Academia Play, en los evangelios tampoco se menciona esa fecha, ¿no? Por ejemplo, en Roma el día 25 se celebraba la fiesta romana del Sol Invicto. Con respecto al lugar de nacimiento también hay dudas. La creencia popular es que Jesús, cuya familia era de la aldea de Nazaret en la región de Galilea, nació de camino a Judea en un pesebre de Belén, lugar de origen de José y del antiguo rey David. El motivo del viaje era que José, al ser natural de Belén, debía inscribirse en el censo fiscal romano del reino de Judea. Sin embargo, en esa época Judea aún era un reino cliente pero independiente de Roma, que tenía a su propio rey, Herodes. Por lo tanto, es raro que sus habitantes necesitasen inscribirse en ningún censo porque no pagaban impuestos a los romanos. Seguramente Jesús nació en Nazaret y no en Belén, pero en dos de los evangelios, Lucas y Mateo, se dice que nació en Belén, probablemente para ajustarlo con una vieja profecía. Bien, esto es interesante. Es cierto que cuando nace, que no hay evidencia arqueológica específica del nacimiento de Jesús en la propia Belén, como es evidente, ¿no? Que nazca un bebé en un lugar no deja ningún rastro arqueológico que nadie pueda examinar 2000 años después, o sea que es totalmente lógico. Y es cierto que desde el principio ya hubo ciertas discusiones sobre el lugar de nacimiento de Jesús. En el propio Evangelio de Juan, de hecho, se habla precisamente de esa discusión, porque Jesús, como dicen los evangelios, se crió en Nazaret de Galilea y era conocido por todos como Jesús de Nazaret, el Galileo. Y por lo tanto era lógico preguntarse, pero en el Evangelio de Juan aparece precisamente esta crítica en base a esta profecía. ¿No decían las profecías que el Mesías tenía que nacer allí y tal? Y en fin, me parece bastante interesante. Ahora bien, tampoco hay evidencia de que Jesús haya tenido necesariamente que nacer en Nazaret. Y curiosamente este tema del censo, mira, hay algunas críticas que se pueden hacer a la cuestión del censo, ¿vale? Porque hay otro censo en tiempos de Cirenio, cuando ya esta zona de Judea había sido anexada a Siria, del que tenemos documentación y no pasa lo mismo con el censo en el que supuestamente se escribieron José y María. Ahora bien, este dato de que era un pueblo independiente hay que cogerlo también con pinzas, porque es cierto que había un rey, alguien considerado rey en aquella zona, que era Herodes el Grande, ampliamente conocido, pero Herodes estaba allí puesto como vasallo de Roma y estaban bajo el poder de los romanos ya desde antes, de hecho, ¿no? Desde que el periodo asmoneo ya. Y de hecho, cuando Herodes el Grande muere, es precisamente el emperador quien decide dividirlo, se lo convierte en una tetrarquía y lo divide en 4 secciones, cada una de ellas gobernada por alguna persona. Alguno de esos gobernadores era hijo de este Herodes y alguno de esos otros gobernadores era simplemente un funcionario, el ejemplo de Pilato es claro, puesto allí por Roma. Es decir, que sí que este pueblo, sí que esta zona ya pertenecía a Roma de forma oficial. Llamar independiente a un lugar así me parece que es algo que hay que pillar bastante con pinzas, y si no, que le pregunten a cualquier independentista de cualquier zona. No voy a meterme con este tema, pero vamos, que esa crítica al censo creo que no es demasiado
potente, no prueba nada realmente en contra. Y este tema del nacimiento de Jesús en Belén es algo que ya está ahí desde también los primeros evangelios que nos hablan de su infancia o de su nacimiento, como Mateo y Lucas. Y no hay que olvidar que aunque Juan no menciona específicamente eso, sí que Juan muestra que ya conoce los textos en los que se hablan de este nacimiento de Jesús en Belén. Si no, no tendría mucho sentido que Juan introdujese esta discusión de que el Mesías tenía que nacer en Belén y sin embargo este tipo es de Galilea y tal. Juan no se preocupa por resolver ese misterio precisamente porque ya está resuelto antes de que él escribiese el Evangelio, ¿no? Y actualmente, de hecho, se acepta que Juan por lo menos tuvo que conocer las fuentes canónicas. Seguramente el Evangelio de Lucas por lo menos habría sido ya leído por Juan, porque hay ciertas cosas que, bueno, por razones varias. Es decir, que no solamente son Mateo y Lucas los que cuentan esta narración, sino que también se ve que ya en el próximo evangelio escrito también se aceptaba y que en otras, bueno, y que prácticamente la totalidad de los cristianos a partir de ahí también aceptaron Belén como este lugar de nacimiento. Nunca han habido críticas a esto durante los primeros siglos y realmente no hay una razón de peso, yo creo, para negarlo. Esta cuestión del censo es interesante, pero partir de la independencia de la zona palestina de Roma es partir de un punto, o sea, es partir de un dato que creo que es erróneo, o por lo menos hay que pillarlo con pinzas. No sé si me explico, me estoy alargando ya mucho. Otra cosa que no cuadra mucho con la arqueología es la disposición de los llamados santos lugares de Jerusalén. La mayoría fueron fijados por... Que no cuadra mucho con la arqueología, bueno, esto de otra cosa que no cuadra mucho, lo del tema del censo, realmente no es que no cuadre mucho. O sea, creo que es totalmente lógico que no haya registro del nacimiento de un bebé en aquel momento. O sea, que no diría otra cosa que no cuadra, diría una cosa que no cuadra. Helena, la madre del emperador Constantino, que es la patrona de los arqueólogos. En teoría se corresponden con los lugares en los que se desarrolla la vida y muerte de Jesús. Sin embargo, Helena no tiene en cuenta que Jerusalén había sido reformada totalmente por el emperador Adriano tras los destrozos de la Segunda Guerra Judeo-Romana, y que los lugares santos que ella creía encontrar en sus excavaciones no se correspondían en realidad con los lugares en los que originalmente se había desarrollado la vida de Jesús. Por ejemplo, el Vía Crucis. El peregrinaje actual sale de la fortaleza Antonia y se dirige hacia el monte Calvario. Sin embargo, es muy posible que Jesús fuera juzgado en el antiguo palacio de Herodes, sede del pretorio, que se encuentra en otra zona de la ciudad, debajo del barrio armenio, siendo el itinerario hacia el monte Calvario totalmente diferente. A veces la culpa moral de la muerte de Jesús ha recaído sobre los judíos, pero Jesús... Esta cuestión de los lugares sagrados es bastante correcta. Es cierto que no hay certeza a día de hoy de que los lugares que se dice que son en los que se dice que ocurrieron ciertas cosas sean realmente los lugares en los que ocurrieron esas cosas. Hay algunos otros que sí. Por lo menos si aceptamos, por ejemplo, que Jesús fue también juzgado tanto por Pilato como por el Sanedrín. Los lugares de los juicios sí que más o menos los tenemos claros, pero es cierto que todo el Vía Crucis es algo que, bueno, es un intento posterior de pensar dónde pudo ser y que probablemente no sea exacto. Ahora, esto tampoco cuestiona la figura del Jesús, llamémosle religioso, en absoluto, porque vamos, lo que dicen las propias fuentes cristianas en la propia Biblia no nos hace tener que mojarnos con esos lugares, ¿no? O sea que, bueno, simplemente es algo que como anécdota está bien. Jesús fue crucificado y eso era una condena romana habitual para la sedición y la traición, no específica para los cristianos. Los judíos y el órgano que los dirigía, el Sanedrín, no tenían el poder de condenar a muerte y como mucho podían haber ordenado una lapidación. Y no es el caso. Por eso hay que aclarar que el Sanedrín acusó a Jesús ante el prefecto Poncio Pilato, que en nombre de Roma lo juzga y lo ejecuta. Eso es impecable. De hecho, es precisamente lo que dicen los evangelios. Es decir, como ellos no tienen, y se lo dicen directamente a Pilato, ¿no? Como ellos no tienen la posibilidad de condenar a alguien a la crucifixión, necesitan que los romanos den el visto bueno o den con el mazo en la mesa, hablando en términos actuales, y que le condenen ellos. Eso es totalmente bíblico. El Nazareno se había ganado la ojeriza de los romanos por ser un agitador político. Es más, los eruditos judíos señalan que nunca hubo juicio ante el Sanedrín. Lucas nos lo cuenta. Entonces comenzaron a acusarlo y dijeron: a este hombre lo hallamos subvirtiendo a nuestra nación y prohibiendo pagar impuestos a César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Es cierto que a Jesús los romanos no tendría sentido que lo hubieran acusado, que lo hubieran condenado si no fuese por motivos políticos. También se ve claramente como en los evangelios se habla de que las acusaciones del juicio de Jesús son acusaciones políticas. Dice que es el rey de los judíos, dice que no hay que pagar tributo al emperador, etcétera, etcétera. Así que esto es totalmente bíblico. Excepto la idea de que no haya sido juzgado por el Sanedrín. Sí que concretamente en el Evangelio de Lucas se nos hace saber que no estaba presente todo el Sanedrín cuando se condenó a Jesús, así que tiene parte de verdad. Al mismo tiempo sí que los Evangelios se mojan con que tanto el sumo sacerdote Anás, Caifás y algunos más estaban allí presentes y que también tomaron parte de la acusación fiscal de Jesús ante el poder romano. Y eso, bueno, creo que es algo bastante confirmado por este mismo vídeo y por muchos historiadores, ¿no? Así que aunque no hablemos del Sanedrín en completo, en conjunto, sí estamos hablando de que ciertos miembros del Sanedrín fueron los que condenaron a Jesús, aunque no todos, y por lo tanto tiene sentido hablar de que Jesús fue... Bueno, en fin, al final
Es lo que los evangelios dicen, ¿no? Con respecto a la tumba, Jesús fue un ejecutado por la justicia. No se sabe qué se hizo realmente con su cuerpo. Sí se sabe que existían órganos subordinados al Sanedrín que se encargaban del enterramiento de los ajusticiados. Para ello disponían de tumbas públicas que cuando se llenaban eran vaciadas en una fosa común para introducir los cuerpos de los nuevos ajusticiados. Así que muchos estudiosos ven posible que el cuerpo de Jesús acabara perdido en un lugar de difícil acceso. El funcionario encargado de su enterramiento fue José de Arimatea, que el Evangelio de Marcos, el más antiguo según los expertos, describe como un miembro respetado del Sanedrín, no como un seguidor de Cristo. Entonces sería lógico pensar que José de Arimatea era simplemente el funcionario encargado de dar sepultura en una de esas tumbas a Jesús después de su muerte. En cuanto a la resurrección. Aquí no coincido del todo. O sea, es cierto que hay autores como John Dominic Crossan, ¿no? O aquí en España, incluso Javier Alonso López, que creo que algo ha tenido que ver con este vídeo, que defienden algo así. Y si no supiésemos nada sobre cómo Jesús fue enterrado, entonces podríamos perfectamente llegar a esta conclusión de que, en fin, sería una fosa común y demás, porque al final cualquier considerado miserable, condenado a muerte por los romanos y demás, pues normalmente no se le intentaba dar ningún tipo de homenaje después de su muerte, ¿no? Ahora, el hecho es que todos los registros que tenemos sobre la muerte de Jesús en la cruz, que dan algún tipo de dato histórico sobre el tema y se mojan con el tema, coinciden en afirmar que esta tumba no era simplemente una fosa común, era algo que, en fin, realmente no... Si Jesús hubiera ido a una fosa común, eso no tendría por qué ir en contra de la doctrina cristiana y todo esto. Pero nadie dijo eso nunca, es una teoría bastante actual, de hecho, y es que en aquel momento siempre hubo unanimidad en que Jesús había sido enterrado en esta tumba cedida por José de Arimatea. No se habla de José de Arimatea como un funcionario encargado simplemente de dar sepultura a los cuerpos de cualquier crucificado que estuviese allí. Eso es, una vez más, es simplemente una formulación posterior, una hipótesis posterior. Lo que se dice en estas fuentes es, concretamente, que José de Arimatea cedió su tumba. Y se habla de él, efectivamente, como alguien venerable de dentro del Sanedrín, lo cual es interesante, porque si los primeros cristianos hablaban de que el Sanedrín, y por lo menos los principales líderes religiosos judíos, habían condenado a Jesús, ¿qué razones podría tener cualquier cristiano de aquel momento para inventarse que no, tranquilo, no todos eran malos, había alguno bueno por ahí, que estaba José de Arimatea que cedió la tumba? Eso tendría sentido decirlo si era cierto, pero si no era cierto, ¿qué razones podría haber realmente para eso? O sea, podría darle credibilidad a la historia de la muerte y resurrección de Jesús delante de alguna persona, pero realmente sería de una minoría. Y las personas a las que les habría convencido eso, les habría quitado toda la convicción, pues otras cosas que dicen sobre la resurrección, como la idea de que las mujeres fueron las primeras testigos. Es decir, si ves la historia en sí, creo que no hay ninguna razón para pensar que esta figura de José de Arimatea haya sido inventada o tergiversada por los cristianos para poder dejar bien a algún miembro del Sanedrín. Eso no habría tenido mucho sentido. Así que bueno, yo simplemente, en fin, ciñéndonos a lo que dicen las fuentes que tenemos y a la coherencia que tienen las fuentes que tenemos con respecto a este punto en específico, creo que tiene sentido decir que el entierro de Jesús fue en una tumba tal y como se dice en los evangelios, no en una fosa común. Pero bueno. Cuanto a la resurrección y a la posterior ascensión de Jesús, hay una tesis aceptada por los especialistas bíblicos. Al no tener acceso al cuerpo, fue muy difícil para sus seguidores, pasados los años, aceptar su muerte y solo poder venerar un sepulcro vacío. Además, la resurrección de las almas era una creencia muy arraigada en las religiones del Mediterráneo. En los primeros evangelios se le resucita en espíritu, pero después el relato se va enriqueciendo hasta acabar apareciéndose corporalmente a sus seguidores. Esto pudo plantear un problema. Y como recurso es posible que se añadiera a posteriori la ascensión de su cuerpo al lado de Dios, en recompensa por su sacrificio. Vale, aquí creo que este es el mayor punto de conflicto que yo tengo con el vídeo Academia Play, lo siento, voy a llevar la contraria aquí de forma un poco más directa. Y es que es cierto que en las religiones del Mediterráneo estaba muy arraigada la idea de la inmortalidad de las almas, pero el dato de que en los primeros evangelios a Jesús solamente se le resucita en espíritu es un dato erróneo. O sea, no es cierto. Te animo a que leas los primeros evangelios en los que se habla de Jesús, que son precisamente los canónicos, los 4 evangelios que tenemos en la Biblia. En cada uno de ellos aparece Jesús resucitando en cuerpo. En cada uno de ellos se habla de la tumba de Jesús vacía, porque el cuerpo ya no está, y se habla de Jesús apareciendo visiblemente para las personas que lo ven, e incluso tanto en Mateo como en Lucas como en Juan, se habla de que Jesús no solo habla con estas personas, sino que también come con ellas, que también les dice que le toquen las heridas y que ellos la tocan. Es decir, que no se habla de él simplemente como un espíritu. Decir que en los primeros evangelios se dice eso es algo simplemente falso, me temo. Si en el vídeo se dijese que en los primeros escritos que tenemos o en las primeras fuentes que tenemos se habla de Jesús de esta manera, entonces al menos el argumento iría en la línea de lo que dicen algunos escritores y algunos historiadores como Richard Carrier o como lo he mencionado antes, ¿no? Como Javier Alfonso López. Pero
Pero aún así creo que el dato seguiría siendo erróneo, porque en los primeros escritos, ya desde el principio, tú lees 1 Corintios, por ejemplo, que es una de las primeras afirmaciones de resurrección que hay, o si lees la carta a los tesalonicenses en las que se habla de eso, no se da a entender que Jesús resucite simplemente en espíritu. Se habla precisamente de que Jesús aparece ante personas concretas y se habla de eso dentro del marco de defender que los muertos resucitarán en algún momento, tal y como Jesús ha sido resucitado. Y Pablo habla ahí de que la resurrección no es algo simplemente que tiene que ver con el alma. Se habla de un cuerpo y habla de sí, el cuerpo seguramente del resucitado será diferente del que es ahora y todo este tipo de cosas, pero sigue siendo un cuerpo. No es la doctrina de la inmortalidad de las almas. Hay escritores como Geza Vermes, que estudiando, que no es cristiano, por cierto, y que estudiando este tema es un experto en el judaísmo y cristianismo primitivo, y habla de que precisamente el significado de la resurrección para el propio Pablo, que es de quien tenemos los primeros escritos que nos hablan sobre la resurrección, tiene que ver con esto de un cuerpo. El concepto de resurrección que tenían era tal que en la primera presentación que se hizo ante el mundo griego, en el Areópago de Atenas, según cuenta Hechos capítulo 17, ¿no? Los griegos se parten de risa cuando oyen hablar de resurrección. Y puedes pensar que es histórico, no, pero el hecho es que los griegos se partían de risa al oír hablar del tipo de resurrección de la que los cristianos se hablaban. Y esto se debe a que el tipo de resurrección de la que hablaban no era esto de que Jesús simplemente sigue con vida de alguna manera. No, eso lo aceptaría cualquiera en aquel momento. Pero el tipo de resurrección del que hablaban era diferente. Tenía que ver con un cuerpo que ya no estaba en la tumba porque estaba vivo, porque etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, esto creo que es erróneo. Incluso, último dato sobre esto, que incluso cualquier historiador no cristiano actual, o casi cualquiera, aquí podríamos citar a Bart Ehrman, podríamos citar a Tom Holland, podríamos citar a Antonio Piñero, que aceptan que estas apariciones no fueron resultado simplemente de... Es decir, no fue simplemente que tengo la sensación de que sigue con vida. No. Los primeros cristianos estaban convencidos de que Jesús realmente se aparecía. Y esto... Piñero, de hecho, lo dice en una entrevista interesante sobre los cristianismos olvidados. Joder, se me va la olla. Bueno, los cristianismos derrotados, hombre, lapsus mentae. Que habla de que, claro, el historiador no puede realmente afirmar que Jesús ha resucitado, y esto es tal, pues, evidentemente, y que el historiador tampoco puede explicar cuál es el proceso psicológico, psiquiátrico, lo que sea, por el que estos cristianos habían llegado a la conclusión de que Jesús había resucitado. Pero el historiador dice, como historiador, yo tengo que decir que, aunque no sé explicar psicológicamente todo este rollo, esas afirmaciones eran consideradas auténticas por los seguidores de Jesús. Es decir, ellos creían realmente que Jesús se aparecía. No era simplemente una sensación, no surgió como una sensación. No tenemos ninguna evidencia de que haya surgido así. La evidencia indica que desde el principio lo que afirmaban era que Jesús directamente se aparecía ante las personas. Y cuando vemos las descripciones de cómo se aparecía, vemos que era de una forma tan específica, tan concreta, como la de que Jesús caminaba, comía con ellos y les decía que le tocasen las manos y los pies. Así que bueno, en fin, las manos por lo menos. Así que bueno, lo siento, con esto ya ves que no estoy muy de acuerdo. Continúa. Y ya para acabar hay que recordar lo importante que es saber separar lo históricamente comprobable de lo puramente religioso y la figura central del cristianismo. Lo primero, aunque sean más los interrogantes que las certezas, nos ayuda a conocer al Jesús de Nazaret que vivió en el siglo I. Lo segundo es una cuestión de fe religiosa. ¿Se cree o no se cree? Bueno, me parece grandioso que termines con esta canción. Genial. Creo que con esta conclusión me parece totalmente comprensible y creo que cualquier historiador no cristiano afirmaría esto, pero yo personalmente no la comparto y tampoco todos los historiadores la comparten, ¿no? Hay muchos que consideran que la historia de Jesús es tal y como la cuentan los evangelios y algunos de los mayores investigadores de Jesús como figura histórica son precisamente cristianos que creen que es real todo esto que se dice sobre Jesús, ¿no? Y lo creen después de haber investigado históricamente a la figura de Jesús, ¿no? Y creo que es lógico también suponer eso, porque claro, ¿no? Esta dicotomía de por un lado está lo históricamente comprobable y por otro lado está lo puramente religioso en lo que se cree o no se cree.
creo que esa distinción no debería ser tan tajante. Para los primeros cristianos no era así de tajante. Las personas que conocieron a Jesús, que estuvieron con él, tanto cristianos como no cristianos, aceptaron que Jesús hacía cosas que normalmente no haría un simple hombre, ¿no? Podríamos hablar de sus milagros, que eso es algo que es ampliamente aceptado, tanto por cristianos como no cristianos que examinan el tema, que Jesús hizo ciertas cosas que fueron como sanidades y expulsiones de demonios que fueron consideradas milagrosas por las personas que había a su alrededor y por algunos también como magia negra o poderes demoníacos y demás, pero todos aceptaban que Jesús hacía algo extraordinario. Y aparte de eso también, yo bueno, no voy a spoilear el próximo vídeo en el que hablo sobre la resurrección, pero si analizamos la evidencia histórica nos hace pensar no solo en este tema de los milagros de Jesús, sino en algo más que ocurre después de su muerte. Y a muchas personas la evidencia histórica es lo que nos ha llevado a considerar que Jesús es más que un simple hombre, tal y como se le presenta en este vídeo, ¿no? Así que, aunque entiendo perfectamente que hagas esta distinción, yo te animaría a ti que me estás escuchando, seas Academia Play o seas cualquier otra persona, a que te plantees si esa distinción realmente proviene de un análisis riguroso y objetivo de las fuentes, o si ahí entra también algo que tiene que ver con convicciones personales. Y es cierto que en Jesús como Hijo de Dios se puede creer por pura y simple convicción personal sin ningún tipo de evidencia, y mucha gente podrá creer en él de esa manera, pero bueno, creo que igual que puedes pensar que es un error creer en Jesús como Hijo de Dios ciegamente, yo también te comentaría que creo que también es un error creer que Jesús es un simple maestro, un simple hombre diferente de este Hijo de Dios, sin ningún tipo de prueba ni evidencia que realmente lo afirme rotundamente. Yo no te voy a convencer, seguro, pero te animo a que por ti mismo o por ti misma examines esta figura histórica de Jesús, que veas la evidencia que hay a favor o en contra de su vida, de su muerte, de su resurrección, y que a partir de ahí, después de haber hecho esa investigación y no antes, saques tus propias conclusiones. Te animo también a que, bueno, si quieres empezar la investigación, puedes empezar directamente por leer los evangelios que están en la Biblia. En este texto, en este vídeo, se ha hablado mucho de lo que decían sobre Jesús los primeros evangelios que se escribieron sobre él, así que, bueno, te animo a que leas esos evangelios y que veas qué es lo que decían sobre Jesús esos primeros evangelios que se hicieron sobre él. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Me callo ya, no sé cuánto tiempo llevo hablando, pero ha dado para que se me gastase la batería de la cámara hace un rato, así que supongo que bastante. Y quiero dar muchas gracias otra vez a Academia Play. Bueno, ya habéis visto que no estoy de acuerdo con todo lo que dice el vídeo, pero sigo diciendo que es un canal que es fantástico, tiene vídeos que son buenísimos, que además están muy currados, y yo personalmente ya era fan antes y bueno, te animo a que te suscribas y tal. En la descripción de abajo, por cierto, tienes el link del vídeo original de Academia Play. Seguro que ya lo has visto antes que el mío, porque cuando empecé a grabar esto creo que era como top... bueno, estaba en top tendencias, creo que estaba como número 30 o algo así de vídeos más vistos, así que enhorabuena por haber conseguido este impacto. Y si no lo has visto, si no conoces este canal, pues también te digo que te puedes suscribir a esto, y que normalmente mis vídeos no son así de improvisados y hablar para adelante, normalmente están más pensados, están mejor montados, y en la página del canal puedes ver otros vídeos. Te animo de verdad a que lo hagas. Muchas gracias por haber visto hasta aquí, un abrazo, que ustedes les pasen bien y nada más.